buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa en representación de Praxis Universitaria con el amigo Gustavo y de Conamex. Presentamos hoy a una mujer que ha sido polémica en la política y en el mundo jurídico de nuestro estado. Nos acompaña hoy nuestra invitada Jacibe Valencia de los Santos. Muchas Bienvenida. Gracias. Y nos acompaña nuestro amigo Gustavo, como siempre. Estamos. Pues gracias, maestra Jacibe. Es un honor que nos acompañe en su programa El Derecho a tu Alcance, sobre todo porque abordarás un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia de género. Creo que polémico también, desde luego, pero los alcances, las implicaciones que ha tenido sobre todo el caso Rosendo Radillo y Campo Algodonero, ¿no? En el caso específico de México, pues las implicaciones que ha tenido no solamente en el tema legislativo, en el tema de procuración, administración de justicia, sino también en el tema de políticas públicas. Esa es la razón por la cual pues nos sentimos congratulados que nos acompañes el día de hoy, porque es importante que la sociedad también tenga verdaderamente una idea de lo que significa este tema de la violencia de género, no se contextualice y no nada más se maneje como una simple palabra así sin mucho sentido. Pues nuevamente agradezco y pues, ojalá pudiéramos abordar. No sé, Gregorio, ¿quieras iniciar con alguna pregunta o le damos el uso de la voz a nuestra amiga? Yo creo que todos queremos escuchar a Jacibe con estos temas tan importantes que ya mencionó Gustavo. Y pues adelante, maestra. Muchas gracias Gustavo, Víctor, por esta presentación. Y bueno, al auditorio, a quienes nos ven, a hombres, a mujeres, muchas gracias por estar aquí, por su interés en este tema de violencia por razón de género. Abordaremos este tema de la violencia machista. Y bueno, me parece que para abrir boca podemos empezar fuerte, hablando de este episodio tristemente célebre que sucede en el año 2001 justamente en Ciudad Juárez, con la desaparición y muerte de 3 jóvenes mujeres, 15, 17 y 20 años contaba, una trabajadora del hogar, una estudiante y una chica que trabajaba en una maquiladora. Ellas desaparecen y las madres y la familia angustiadas, de verdad no podemos ponernos ni siquiera en los zapatos de ellas. ¿Qué es cuando desaparece una hija, una madre, una hermana, una amiga, una de nosotras? Después de unos días, inmediatamente al día siguiente que estas chicas no llegan, van estas madres de familia con el Ministerio Público en Ciudad Juárez a decirles de la desaparición de estas 3 jóvenes mujeres. Encontraron risas, encontraron burlas y encontraron comentarios que quedan plasmadas en esas carpetas de investigación, entonces averiguaciones, en donde les dijeron que sus hijas seguramente andaban de voladas, este término tan ocupado en el norte, andaban de voladas y habían ido con el novio, inmediatamente prejuzgando actividades de mujeres que en última instancia, y aunque sí, así sea o así haya sido, nadie tiene por qué decirlo de esa manera. No iniciaron las carpetas de manera inmediata, las averiguaciones previas en aquel entonces, no las iniciaron, dejaron que pasara el tiempo y no aparecieron y pasaron los días. Finalmente, al cabo de otros días más, aparecen estos 3 cuerpos justamente en un campo algodonero. Voy a omitir la narrativa de esta sentencia de Campo Algodonero y González contra el Estado mexicano, porque me duele como mujer y nos debe de doler como humanos y como humanas que somos. Si pueden echarse un clavado para leer esta sentencia, para ver si podemos sensibilizarnos más acerca de este tema. Viene la narrativa de cómo encontraron estos 3 cadáveres. Omito los detalles. Solamente les digo que duele como si hubiera sido en carne propia. Qué ganas de todas las mujeres de estar alrededor de cada una de ellas cuando estén sufriendo una violencia machista y cuando se encuentren en peligro. Ojalá y de verdad, Víctor, Gustavo, tuviéramos esa capacidad telepática de cuando una mujer esté pidiendo auxilio, ojalá y pudiéramos aparecernos así, como por arte de magia, mujeres y hombres, para reprobar esto y para impedir esta matanza de mujeres. Las encontraron mal, las encontraron
con toda una clase de golpes y de violencia sexual, de violencia física, y esto es un parteaguas en el Estado mexicano, porque al ver la inacción de los órganos de impartición de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una recomendación al Estado mexicano que al día de hoy y por siempre será una vergüenza para el Estado mexicano. ¿Y saben que todavía se resistieron el Estado mexicano? Esta sentencia de 167 páginas es muy amplia, los puntos resolutivos es tan amplia, Víctor y Gustavo, que al día de hoy, 20 años después, es la hora que no se acaba de cumplir todo lo que recomienda al Estado mexicano para que no le sigan matando ni agrediendo a sus mujeres. Lamentablemente esa mancha queda y seguirá quedando para México. Podemos decir al día de hoy, si me preguntan, ¿y cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿Qué nos falta? Podemos decir que estamos en la línea de arranque. El día, Víctor, Gustavo, auditorio, que pensemos hombres y mujeres, que ya hemos avanzado muchísimo en la estrategia para defender a las mujeres de cualquier edad, niñas, ancianas, chavas. El día en que pensemos que todo está hecho, ese día habremos perdido todo lo poco que hemos avanzado. Estamos en un buen arranque. Ha costado a las instituciones, ha costado a las organizaciones de la sociedad civil, ha costado a todas las mujeres desde cualquier trinchera los avances que tenemos. Estamos en un buen arranque y falta mucho. Ahora sí, platiquemos. Perfecto. Pues yo creo que, como dices, fue un tema que estuvo vigente en su momento y que fue, yo creo que un antes y un después en relación a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque nunca se había marcado tanto como, pues, con estas recomendaciones que inclusive el día de hoy no se han cumplido, ¿no? Y es una lástima porque se supone que estamos en un país con un gobierno humanista, ¿no? En un país donde los derechos humanos deben de prevalecer sobre todas las cosas, ¿no? Y es una lástima que al día de hoy las estadísticas de feminicidios sigan a la alza en lugar de ir a la baja, ¿no? En nuestro estado no se ha reflejado como en algunos estados del norte en su momento sucedió, pero con una sola que haya, creo que es suficiente para incluirnos en esa desafortunada estadística, ¿no? Tú estuviste en la Procuraduría bueno, hoy Fiscalía, pero de acá de Oaxaca, hiciste un trabajo interesante respecto de la protección hacia la mujer, hacia la familia, hacia los menores. Hoy, ¿cómo ves el panorama en la Fiscalía? ¿Se sigue haciendo? ¿Está igual o va hacia abajo? Sí, bueno, estuvimos trabajando en la entonces Procuraduría, entramos ahí hace 20 años. Los primeros años, casi 10, pues nos ocupamos por ahí del establecimiento en aquel entonces del Centro de Justicia Restaurativa y métodos alternos en solución de conflictos cuando aún se veía lejano, pero ya venía el entonces nuevo sistema acusatorio adversarial. Estuvimos ahí, lo formamos, funcionó. La verdad es que un equipo extraordinario de trabajo. Y después de algunos años ahí, casi 10, nos pasamos a fundar, me dieron esa enorme responsabilidad que hasta el día de hoy y toda mi vida lo agradeceré mucho, de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, que en su momento fue el 7º, justamente. Hoy son 56, si mal no me equivoco. Entonces estuvimos ahí, creamos el del Estado de Oaxaca aquí en la capital y el del Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía, la entonces Procuraduría, sigue haciendo, por supuesto, un gran esfuerzo de la mano de organismos nacionales como la CONAVIM, porque los recursos, por ejemplo, para el establecimiento de estos centros de justicia, la cantidad mayor es justamente de presupuesto federal, el resto y la manutención es del gobierno estatal y de la Fiscalía. La Fiscalía es una instancia que no descansa. Los titulares, tanto los anteriores como el licenciado Peinberg, que está hoy, seguramente, y lo sé, lo sabemos, están haciendo un enorme esfuerzo.
y lo seguirán haciendo por lo mismo que estás diciendo, las estadísticas no bajan. ¿Ha aumentado la violencia? Sí se ha aumentado. Primero porque aumenta demográficamente. Lamentablemente es normal que un problema crezca a raíz de que la población que es víctima o que ejerce la violencia crece. Y ahora lo que platicábamos también hace un momento, Víctor, de que se ha visibilizado más, porque después de ya tantas décadas y tanto tiempo de estar hablando e invitando a las mujeres, como lo estoy haciendo en este momento, mujeres, no normalicen la violencia. La violencia machista es todo lo que les haga sentir mal, sea un acto o una omisión. No romanticen la violencia ni romanticen el amor. En el momento de pensar de que esto es normal y de que todas las mujeres podemos sufrir violencia, ¿qué creen? Que no es así. La vida es hoy, es ahora, ya vemos muchas mujeres felices que no sufrimos de violencia machista, así que no es normal. Levantemos la voz, ¿sí? Entonces, en el momento en que se deja de normalizar la violencia, pues ya existen instancias especializadas, a raíz justamente de sentencias como esta de Campo Algodonero. Existe la capacitación de personas de ministerios públicos, de peritos, de peritas capacitadas en este tema para atender de manera adecuada la violencia por razón de género. Entonces, ¿qué debemos hacer? Considerar todas estas estadísticas. Ya hay líneas de atención, hay grupos policíacos de intervención inmediata de mujer segura que también nos dimos a la tarea de crearlo. Justamente en el año 2014 encontramos una muy buena respuesta con el entonces Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hoy Secretaría de la Mujer, y en el año 2014 creamos este grupo de reacción inmediata Mujer Segura, que luego vemos las camionetas. Bueno, pues Oaxaca fue de los precursores en el sur del país. Entonces nos dimos a la tarea, funcionó, ya se quedó funcionando esto, porque finalmente la atención a las víctimas de violencia por razón de género es un todo. A una víctima de violencia no nada más la puede atender un solo especialista o una sola institución. Esta es una política pública transversal. Entonces, claro que sí, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, todos los órganos impartidores de justicia que persiguen, que sancionan, que previenen, por supuesto que están haciendo lo propio y lo seguirán haciendo, tienen esa gran responsabilidad de apoyar a la ciudadanía. Perfecto. Bueno, yo quisiera abundar porque este es un tema precisamente muy interesante. Hablar del tema, la cuestión de la capacitación en el ámbito de la Fiscalía General del Estado o en el ámbito del Poder Judicial ha sido un gran reto. Lo digo porque con conocimiento de causa, en ocasiones hemos acudido con mujeres al Centro de Justicia, ahora Vicefiscalía me parece, hemos acudido ante los jueces, pero hay un problema grave, se revictimiza demasiado a la mujer, ¿no? Esa es una situación, porque también nos encontramos que no están debidamente capacitados o capacitadas, a pesar de la información, de visibilizar el problema, todavía nos encontramos con una situación muy compleja, ¿no? El revictimizar a una mujer que de alguna manera sufrió violencia machista, nos cuesta el trabajo de que también se garantice esa protección hacia ella, ¿no? Nos hemos encontrado con casos que no se les da el mínimo de protección y de repente salió con que ya o fue mínimamente golpeada, entre comillas, o en su momento pues ya fue víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces esto pues refleja una gran problemática que si bien es cierto, bueno, hablando en términos demográficos, pues sí es cierto, ¿no? Pero en el caso de Oaxaca, sobre todo en los últimos días, se ha incrementado. Vemos cuántos feminicidios se han cometido y en algunas ocasiones el mismo Estado niega esa figura, dice, no, fue un homicidio, ¿no? Es decir, no quieren entrar a la causa que generó propiamente el asesinato, para no llamarlo así tan manera, pero al final de cuentas es un feminicidio, porque cuando uno analiza las causas, pues hay toda una serie de situaciones que propiciaron que se privara de la vida a una mujer. Esos son puntos que habría que valorar el tema de la revictimización. Ustedes en su momento, pues cómo lo vivieron, cómo evitaban revictimizar, porque esto es un todo, no solamente el fiscal o la fiscal que atiende, sino también el psicólogo, la psicóloga
o todo ese trabajo multidisciplinario que existe, es, no sé cómo analizar como para que en un momento determinado la sociedad diga, bueno, ya no es posible seguir revictimizando. Desde el mismo hecho de que llegan, lo que decías ahorita del caso Campo Algodonero, llegaban y en tono de burla, ¿no? O ve uno las documentales, las series, en donde pues posiblemente vamos a esperar unos días, ¿no? Con este tema, porque posiblemente se fue con el novio, ¿no? Y mientras esas horas son fatales para que una mujer no pueda ser privada de la vida. Entonces, esos son puntos que valdría la pena explorar, pero no sé cuál sea tu opinión en ese sentido. Mira, las instancias que ahorita platicamos de Procuración de Justicia tienen el gran compromiso de que la capacitación sea una constante, porque también existen factores, por ejemplo, que no podemos evitar, como lo es la rotación de personal. Sería interesantísimo, por ejemplo, pues que estas personas que ya están capacitadas ahí se queden. Hablando del Centro de Justicia para las Mujeres, por ejemplo, el equipo que iniciamos hace 10 años, la gran mayoría sigue estando ahí, costó un poco de trabajo, pero finalmente todos los titulares de la Fiscalía han sido completamente solidarios con este tema y bueno, han optado porque estas funcionarias, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas del sector salud que están adscritas, abogadas, defensoras públicas, ellas también ahí estén permaneciendo porque de verdad se vuelve un tesoro es toda esta capacitación que han venido a dar. Ahora, ministerios públicos, por ejemplo, en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, de verdad trabajamos tanto tiempo juntas y son sumamente valiosas, hacen un trabajo extraordinario. En el Instituto de Servicios Periciales de verdad tienen muy capacitado a su personal, pero hay cosas que son ineludibles para una institución. Quienes hemos sido servidores públicos nos damos cuenta de que es muy difícil de que una persona se capacite y ahí permanezca siempre. No se puede, hay movilidad por muchas razones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitarlas de manera constante. Porque la vida, al igual que el agua de los ríos, se nueva cada instante. Entonces, llega personal nuevo, capacitarlo. ¿Saben de qué se trata? Que siempre los cuerpos policíacos, ministerios públicos, Tribunal Superior, juzgadores, todo, que siempre estén capacitados y sería maravilloso que esto ya se tomara como una cuestión normal, que estén o no atendiendo en específico a víctimas de violencia por razón de género, que todos estén conscientes de que estamos hablando del respeto de los derechos humanos. A veces a mí me parece chocante decir es que se están capacitando en temas de género, pero los temas de género no son una parte. Los temas de género son derechos humanos. Nadie tiene en teoría por qué agredir a nadie, sea del género que sea, no se puede hacer un abuso del poder en contra de alguien. Entonces, pues se supone que todos debiéramos de estar, yo creo que hay que capacitarlos en temas de derechos humanos en materia genérica, en general, ¿no? Y aparte, bueno, se necesita un plus para atender porque la violencia machista sí necesita, es un tema muy especializado. Pero la capacitación de los y las funcionarias me parece que es relevante. Perfecto, muy bien. Pues públicamente se ha dicho que la violencia hacia la mujer, hacia la familia, hacia los menores se ha incrementado en demasía por lo que estamos viviendo, la pandemia. Sí. Al respecto, a ti no te tocó afortunadamente cuando estuviste ahí, pero ¿qué crees que podríamos hacer para que ese índice, en lugar de ir para arriba, regrese a donde debería estar, en ceros? Pues este tema es muy difícil platicarlo, Víctor, porque se vuelve utópico. La pandemia es un hecho terrible que no se puede desdeñar a nivel mundial. Y efectivamente, el encierro que provoca la pandemia, y sobre todo, bueno, ahorita, pero cuando inició, hace cuánto tiempo, ya más de año y medio, ¿cuándo fue que recordarán que es que fue un terror? Sí, o sea, métete a tu casa y empieza la tensión dentro de los hogares a aumentar.
porque si la persona que agredía al interior del seno familiar y que hacía que esas familias disfuncionales más o menos se la fueran pasando, eran en esos espacios en que el señor se salía a trabajar y bueno, dejaba a la señora tranquila un momento, los niños en la escuela, pero si se encierra una familia disfuncional con todos y cada uno de sus miembros en una casa, por supuesto que eso se va a convertir en una olla de presión. Claro. Porque además viene el factor económico. Esta ha sido una depresión económica que por supuesto se revierte en contra de hogares que si de por sí padecen la violencia doméstica se ha vuelto peor. Por fortuna, estas líneas de emergencia 089-911, que por supuesto yo invito aquí a todas las personas a que hagamos un uso responsable de ellas, desde un celular sin crédito, desde un teléfono público, si se llama al 089 y al 911, les van a contestar personal capacitado, que van a enviar todas estas llamadas a las instancias que tengan que respaldar a esta mujer. Llegarán los cuerpos policíacos de intervención inmediata y apoyarán a estas mujeres. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Seguir haciendo uso de estas líneas de emergencia? Lamentablemente, me encantaría decir que hay una receta mágica para que no se ejerza violencia y para que se acabe con la violencia por razón de género. Está mucho en nuestras manos, como víctimas de esta violencia, ponerle un alto. Miren, existe un centro de reeducación de hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres. Bueno, dos. Uno está en sector salud y otro está en la Secretaría de Seguridad Pública que hacen una extraordinaria función. Pero mientras un hombre llega ahí reconociendo que es un hombre violento, las víctimas nos debemos de poner a salvo. Hagamos un plan de seguridad. ¿Sufres de violencia física, de violencia sexual? ¿De verdad pensamos que es porque nos quieren? Eso es un mito, y es un mito del amor romántico. ¿Qué podemos hacer, Víctor? Ponerle fin. ¿Te encuentras tú como mujer desconcertada? ¿No sabes si es violencia? Ve con personal capacitado. Ve a instancias como el Centro de Justicia para las Mujeres, como la Secretaría de las Mujeres. Tienen personal capacitado. Los centros de salud tienen psicólogas. En casi la mayoría de los municipios del estado, que en Oaxaca ya ven que es muy complejo, ¿verdad? Pero sí hay personal capacitado. ¿No sabes qué es violencia? Ve a que te ayuden a identificarla. Hagámoslo. Es difícil salir de ella, es difícil, pero no imposible. Hay muchísimas mujeres en el mundo que han salido de ella. Eso hagamos. A las víctimas también nos toca poner un alto, porque un hombre violentador y machista se sigue de largo, ¿eh? Estoy rodeada de hombres aquí y mujeres, así que me están oyendo y vieran cómo están atrás de esto. Pero aquí estamos dando la batalla. Aquí estamos muchas mujeres que les apoyamos también y les creemos sobre todo. Qué interesante. Bueno, yo quiero replantear un tema que decías ahorita, la difusión, sobre todo en la cuestión de los derechos humanos, de manera muy general, porque eso también tiene que ver con una cultura, ¿no? Tiene que ver con un aspecto social también, que desafortunadamente la falta de una verdadera difusión no permite que permee como quisiéramos, ¿no? Y lo digo porque recuerdo que hace aproximadamente 2 décadas, cuando planteamos antes de la reforma constitucional el tema de los derechos humanos, en mesas de trabajo con la ONU, en temas de manera muy particular de cuestión de administración de justicia, nos decía el relator de la ONU, de los jueces, que ellos se quejaban de que la sociedad civil no invocaba los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y nosotros decíamos lo contrario. Bueno, es que nosotros lo invocamos y ustedes no lo aplican. Eso dio origen a la reforma constitucional, pero había un punto que yo quisiera referirme de manera muy particular, que era el tema de la educación. ¿Por qué? Porque decía, bueno, vamos a hablar de derechos humanos, pero ¿dónde tenemos que empezar a permear? Desde la infancia, porque ahorita que dices, bueno, ¿cómo logramos que una víctima de violencia, no solamente la mujer, sino también en un momento determinado los hombres o cualquier víctima, pues conozca hasta dónde es el alcance de su derecho? Llega al grado, como lo mencionabas, que se normaliza, se llega al grado de normalizar, y eso es delicado, porque el hecho de normalizar
estas situaciones pues ha generado que se les prive de la vida, ¿no? Ese es un punto que quise tocar, desde luego, previamente a ya prácticamente a concluir el programa, porque me parece que este tipo de pláticas permiten dimensionar verdaderamente este problema, ¿no? Que sabemos que hay mucho que hacer, sí, pero esta parte de que la gente empiece a ver, percibir que hay más allá y que puede erradicarse en la medida en que se involucre, pues eso me parece loable, es un gran esfuerzo. El tema de Campo Algodonero llegó precisamente por una presión muy fuerte, ¿no? O sea, no es, también no digamos que el Estado nos ha regalado todo, ¿no? Porque no ha sido nada gratuito, ha sido una lucha constante de la sociedad civil contra las mismas instituciones, pero también ahora que el Estado empieza a comprender, me parece que se puede ir de la mano. Este es el grave problema también, que de repente pareciera que el Estado ve como adversario, como enemigo a las personas que pueden en un momento determinado ser unos aliados y que en su momento pueden llegar a ser parte de esas instituciones, y con ese conocimiento, pues que bueno, lo que decías, ¿no? A mí me tocó verlos ahí trabajando y la verdad me pareció interesante, me ha parecido interesante, pero creo que tenemos que comprometernos mucho más como sociedad civil. Esa es un poquito mi aportación, desde luego ya previo a concluir. No sé, Víctor, ¿quieras comentar algo al respecto? Pues más que nada hay que comentar, me gustaría más escuchar acá a la maestra, qué otras opiniones tiene sobre esto, posibles acciones que se puedan tomar, como te dije hace rato, y qué es lo que se está haciendo por los actuales gobiernos, ¿no? Acá en el estado tenemos un gobierno del PRI y a nivel federal tenemos un gobierno de Morena. Hay una combinación pues de polo a polo, pero no sé si estén trabajando de la mano, ¿no? Tú que eres una mujer activista en este tema, ¿no? Fíjate, primero quisiera yo abordar el comentario que hiciste, Gustavo, súper interesante, porque estamos hablando, siempre se aborda este tema desde la responsabilidad de las instituciones y del Estado, pero ¿en dónde quedamos la sociedad? La educación empieza desde casa, pero es muy sencillo decirlo y es una frase muy trillada, pero que no se nos olvide también que muchas personas vienen de un hogar disfuncional, en donde ni reciben amor, ni reciben respeto, crecen olvidados, crecen huérfanos o crecen en situación de calle, bajo situaciones también muy adversas. Entonces, bueno, cuando hablamos desde la educación viene de casa, sí, en casa cuando son hogares felices. Pero ¿qué pasa cuando allá adentro es un hogar disfuncional también? Entonces, bueno, tenemos que educarnos todos y todas también desde el humanismo. El tema de los derechos humanos es sumamente importante y lo debemos de traer como una cuestión natural de respeto hacia los y las demás. Entonces, bueno, como sociedad yo también aquí invito para que seamos solidarios y solidarias con las personas víctimas de violencia por razón de género. Por favor, ¿alguien se ha acercado a ti? Escúchala, dale el apoyo, acompáñala, dile a dónde ir, créele. ¿Por qué a las víctimas no se les cree? Son a las primeras que se les debe de creer, y no seamos una sociedad regañona, ni juzgadora. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro buen espíritu de seres humanos, solidarios, escuchemos, hagamos solidarios con la causa, y en el comentario que dijiste de que, del tema, pues de que aquí podemos ser de un partido y nacional y otro, mira, como esta es una política pública transversal, el tema de la violencia por razón de género importa lo mismo a gobiernos federales que municipales, que estatales. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el tan trillado tema de la voluntad política, pero de verdad se hace un llamado, y también hay muchísima gente que se dedica, los y las mandatarias son muy solidarios con el tema, tampoco lo podemos desdeñar, y a mí me parece que están haciendo siempre un mejor esfuerzo y que tienen la obligación de seguirlo haciendo también. Así que este es un tema, estamos en la línea de arranque, siempre lo he dicho, tenemos esa valiosa oportunidad, y como personas que formamos parte de esta sociedad, no ejerzamos violencia, y si somos víctimas de esta violencia, busquemos el apoyo necesario, y como conciudadanos y como congéneres, apoyémonos, apoyemos a las víctimas de violencia machista. Perfecto. Pues muy bien, maestra.
No sé si hay algo más que agregar. Pues no, yo a nombre de Praxis Universitaria y de CONAMEX, pues darle las gracias por habernos acompañado, sobre todo compartir esos conocimientos que pues obviamente se quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que habrá oportunidad de conversar de otros temas relacionados, pues para que también la sociedad conozca esos derechos. Y pues nuevamente agradecemos, Víctor. Pues no queda más que despedirnos y agradecerte enormemente, maestra. Fue un tema que, como dice el maestro Gustavo, faltaron muchos puntos, pero yo creo que habrá otra ocasión en las cuales lo podamos desarrollar. Pues bienvenida nuevamente y fue muy grato estar contigo. Gracias a ustedes por la invitación, Víctor, Gustavo, del auditorio. Estamos a la orden y como ciudadanos vamos a apoyar. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí, así es. Se va rápido. Gracias. Buenas tardes. Gracias.